hora del Pacífico, 2 de la tarde con 15 minutos, en este día domingo 18 de enero del año 2026. Damos inicio una vez más la exposición de la palabra del Señor. La palabra del Señor que tanto lo necesitamos. Primeramente es para mí, para obedecerla, para vivirla y para enseñarla, para mi alimento espiritual, para cumplir con el llamado que el Señor me ha dado de anunciar el evangelio precioso y glorioso de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos la gran comisión como iglesia local bíblica El Calvario en Lodi, California, de anunciar en los 4 puntos cardinales la palabra del Señor. Y antes de comenzar, queremos decirle al Señor: Señor, te damos las gracias en esta tarde por esta grande bendición que una vez más nos permites, Señor, efectuar. Así como nos has dado la bendición de enseñar tu palabra personalmente, Señor, en el evangelismo personal a otras personas, también queremos aprovechar este medio de difusión por vía satelital, con el propósito, Señor, de que alcances un alma y pueda obtener eterna redención, eterna salvación. Te suplicamos, Señor, por ellos, por los que viven en tinieblas, sin esperanza y sin fe y sin Dios. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades. Todo lo que usted escudriña, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Te rogamos, te suplicamos, Señor, de los que hemos ofendido tu santidad, que nos limpies con tu sangre preciosa y que me des sabiduría, Señor, para exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, en esta hora a hablar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, desde el más pequeñito, desde el niño recién nacido hasta el anciano, y enséñame a amar a mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Así damos inicio con el permiso del Señor de abrir su palabra. Estos 66 libros de Génesis a Apocalipsis que tienen unidad de pensamiento. Estos 66 libros que tiene un panorama amplio de un plan del Dios eterno. Un plan que viene desarrollando desde el libro de Génesis, dentro del tiempo, en medio de los hombres, dentro de la materia. Aunque ese plan fue programado antes de la fundación del mundo, ahora a nosotros nos ha tocado vivir, porque el Señor en su propósito nos dio vida como habitantes de este planeta. Y con
cada ser viviente, con cada habitante del planeta Tierra, tiene un propósito el Señor con cada uno de ellos. Primeramente, la salvación de la pena del pecado, que quiere decir la salvación del alma, del hombre pecador como yo. Ese plan, hermanos, que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos entrar a ese reino espiritual y así ser anexado para el futuro reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de ese plan hay muchos eventos que las Sagradas Escrituras revela, en la cual en muchas de ellas nosotros vamos a ser participantes por la pura misericordia de Él. Nos ha tocado vivir un tiempo de gracia, conocido así, o un tiempo de ese misterio que estuvo escondido, pero que ya ha sido revelado. El tiempo de la iglesia, de la eclesía. Ese tiempo de la iglesia es un tiempo donde el Espíritu Santo del Señor fue derramado sobre toda carne y aún sigue siendo derramado sobre todos aquellos que escuchan el ministerio del Espíritu Santo hablándole a los hombres al arrepentimiento, al perdón de sus pecados, al regalo de la dádiva del Dios eterno, que es la vida eterna. Y esa obra, la iglesia ya lleva 2000 años que la viene desarrollando, en donde hay un representante del Dios eterno conocido como el Espíritu Santo, como la persona del Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo de Dios. El Padre entrega a su amado Hijo a un sacrificio para quitar nuestros pecados. El Hijo voluntariamente dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. De pagar un precio, de tomar nuestros pecados, de ofrecerse como sacrificio vivo en la cruz del Calvario para que mis pecados sean puestos sobre Él. Él se sometió a la voluntad del Padre. Realizó su obra maravillosa. Clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario, esos pecados que era un decreto en contra de nosotros que nos condenaba a eterna perdición. Pero nuestro Señor Jesucristo, como sacrificio agradable, como olor fragante al Padre, fue acepto para que nosotros por medio de la fe recibamos esa gracia que es la salvación de nuestras almas. El evangelio de la salvación, que no se nos olvide que es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo se lo dio al apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe de saber cuando le pregunten qué es el evangelio. No debe de decir solamente es buenas noticias de salvación, sino que tiene que decir lo que ya experimentó en su vida. Experimentó el perdón de sus pecados, experimentó el arrepentimiento, experimentó el bautismo del Espíritu Santo, experimentó por medio de la iluminación del Espíritu Santo lo que Jesucristo hizo en la cruz.
morir por el culpable, el inocente por el culpable. Su justicia me vistió cuando creímos por medio de la fe. Él fue bajado de esa cruz. Él fue sepultado. Y al tercer día se levantó de los muertos en victoria. Y se manifestó a sus discípulos las buenas noticias de salvación. Ahora tengo seguridad sobre la muerte. Ahora tengo seguridad sobre el infierno eterno, que no hay condenación para mí. Ahora tengo seguridad que Él perdonó mis pecados. Ahora tengo seguridad que Jesucristo se levantó de los muertos. Ahora tengo seguridad que Jesucristo está sentado en el trono de Dios Padre. Ahora tengo seguridad que Cristo viene otra vez y se llevará a su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y estaré con Él en el tribunal de Cristo para recibir cada uno su recompensa. Maravilloso Dios, que da su vida por nosotros, y después que pone su vida por nosotros, aún en sus riquezas de gloria, en sus riquezas de gracia, aún según lo que yo haya vivido en este mundo para Él, me da mis recompensas, que serán para Él, para su gloria, para que nosotros adoremos en gloria. Esos puntos me tocará hablar después. Estoy hablando un tiempo llamado tiempo de la iglesia. Sí, tiempo en donde está la iglesia, conocido como el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo bautizó a esos creyentes y los añadió al cuerpo. Y el Espíritu Santo repartió dones a cada uno de los que somos miembros del cuerpo. Y tenemos una cabeza que se llama Jesucristo, y que está sobre todo principado, está sobre toda potestad, está sobre toda autoridad. Es por eso que son 2000 años y la iglesia todavía está en la tierra. No ha desaparecido. Ha sido perseguida, sí. Ha sido asolada, sí. Han habido mártires, sí. Pero la iglesia, hay alguien que la sostiene, que la tiene en sus manos. Y en el libro de Apocalipsis, ahí se encuentran las iglesias a la cual nuestro Señor Jesucristo envía mensajes. A un apóstol anciano llamado Juan. Y el Señor Jesucristo le revela a Juan cómo la iglesia tiene que leer el libro de Apocalipsis por medio de su siervo que está ahí enfrente, que es el ángel, el mensajero, el pastor, el que predica, el anciano, el sobrevedor, el líder que está al frente, el responsable, aquel que le recae una responsabilidad, hermanos, que hace temblar, porque es responsable de muchas almas, que tiene que guardar, que tiene que cuidar, que tiene que orar, que tiene que interceder, que tiene que aconsejar, que tiene que dar su vida, como le dijo Cristo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos?
apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta a mi rebaño, alimenta a mi iglesia, la cual la compré con mi sangre, la compré poniendo mi vida, derramé mi sangre en la cruz del Calvario, dejé mi trono en gloria, vine a este mundo, fui perseguido, fui desechado y fui puesto en una cruz, tomando el pecado de todo el mundo, un precio que nadie pudo haber pagado. Por eso la iglesia es tan importante. El cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, es tan valioso para nuestro Señor Jesucristo que de tal manera en el libro de Apocalipsis se manifiesta en medio de ellos. Y dice que Él anda en medio de ellos, Él vigila, Él ayuda, Él intercede, Él interviene, Él cuida, Él da el crecimiento y también nos da para poder participar de su santidad cuando nosotros no queremos entender. Y le dice, escribe al ángel que está, o sea, al pastor de la iglesia en Éfeso. Y diles que yo conozco sus obras, dile que yo estoy en medio de ellos, dile que ellos han tenido mucha paciencia en medio de persecuciones, dile que ellos han trabajado arduamente y que ellos hasta el cansancio han dado sus fuerzas para predicar mi evangelio, pero diles también que yo estoy preocupado porque yo veo en el corazón de ellos que han dejado su primer amor. Se están enfriando, como que ya no hay interés en la lectura, en la carta de amor, como que ya no hay interés en tener comunión con su Redentor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dile que el mundo los aborrece y son despojados y están viviendo sin nada. Son la escoria del mundo, es lo más despreciable la iglesia de Esmirna. Pero ellos por amor a Cristo pusieron sus propias vidas como mártires. Yo he visto tus obras y yo veo que tú, a pesar que el mundo te dice que eres pobre, yo veo en ti muchas riquezas, riquezas celestiales, riquezas que no se corrompen, riquezas que no se marchitan en el cielo. Por eso Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Y todavía dice, vendrá Satanás y los meterá en la cárcel por 10 días más. Sean fieles y retengan su corona. Les espera su recompensa. Pérgamo. Igualmente, mensaje para Pérgamo. Tiatira. Un mensaje para Tiatira. Y en esta tarde, un mensaje para Sardis. La iglesia, la localidad, la gran ciudad de Sardis. Ahí se encontraba estos hermanos en el Asia, conocido hoy como Turquía. Y ese lo vemos en el capítulo 3, con solo 6 versículos. Un mensaje para la iglesia de Sardis. Escribe las cosas que has visto, Juan. En el capítulo 1, las cosas que has visto a Jesucristo glorificado. Número 2, escribe las cosas que son el tiempo presente que estamos viviendo. El tiempo de la iglesia, que tuvo un principio cuando nació, allá en Hechos capítulo 2, cuando se cumplió la profecía del profeta Joel. Ese misterio escondido en otras generaciones del Antiguo Testamento que ni los profetas sabían de esta nueva institución divina.
conocido como la iglesia y que más tarde sus doctrinas fundamentales de la iglesia es designada al apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Escribe las cosas que son en el tiempo presente y que un día terminará ese periodo. Un día terminará ese tiempo. Es un tiempo indeterminado que comenzó hace 2000 años, pero no sabemos cuándo será su fin. Y el fin de ese periodo tiene que ser con la venida gloriosa, en donde se tocará una trompeta de reunión, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, con el poder de aquel que con su palabra levanta a los muertos. Y nos puso un ejemplo con Lázaro. Lázaro, cuando estaba en el sepulcro, ya gedía, estaba en descomposición. Se había detenido todo el sistema circulatorio, los tejidos se estaban necrosando, las células estaban muertas totalmente. Estaba ya en estado de descomposición. Y ahí el Señor Jesucristo nos puso una muestra, solamente para que nosotros nos demos cuenta que con su sola voz, con su solo llamado, los muertos escuchan su voz. Y dijo Lázaro, ven fuera. El hijo de la viuda de Naín, le habló como si estuviera vivo el que estaba en el féretro. Así le habla el Señor a los muertos como si estuvieran vivos. Asimismo se oirá su voz a la final trompeta. Los muertos que murieron en Cristo Jesús, aquellos familiares tuyos, tu padre y tu madre que pusieron su fe en la cruz del Calvario, que creyeron sin haber visto a Cristo Jesús y reconocieron su pecado y miraron que el sepulcro está vacío. Déjeme decirle que ellos, los que están en los sepulcros, se levantarán, y tú que eres su familiar, que es tu madre, que es tu padre, cuando ellos resuciten inmediatamente, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 dice que allí seremos arrebatados y habrá una reunión en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así está escrito. Desde ese momento termina el tiempo de la iglesia. Desde ese momento, Juan escribe en el libro de Apocalipsis, ahora sí, las cosas que han de venir después de la iglesia. Y ya vemos en el capítulo 4 y el capítulo 5, ahí vemos a la iglesia, que ya estoy a punto de entrar, porque estoy apenas en la iglesia número 5, me falta Filadelfia y la Odisea para entrar al capítulo 4. Y ahí vamos a ver claramente a la iglesia adorando al Redentor, alabando al Rey de Reyes, a ese Cordero como inmolado, al único que es digno de tomar el rollo de aquel que está sentado en el trono y que tiene un rollo en su mano derecha, el único digno, el único que se puede acercar al Padre, el único que puede estar y el Padre comparte con él su gloria, nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo vemos en el capítulo 4 y en el capítulo 5.
Pero antes de ir a las cosas futuras, tenemos que seguir nosotros predicando la voluntad del Señor y su misericordia en enviarnos su palabra a las iglesias. Porque ese es el propósito de tener aquí el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 y el capítulo 3. Podemos ver que tenemos estos capítulos del tiempo de la iglesia para que nosotros conozcamos mientras estemos en este mundo en qué debemos de ocuparnos como iglesia, porque nos corresponde vivir este tiempo. Tenemos la revelación de lo que va a suceder después que la iglesia sea trasladada, pero a eso conocido como la semana 70 de Daniel, conocido como el día del Señor, conocido como la venida del Señor, como ladrón en la noche para los perdidos, conocido como la gran tribulación. En realidad, el apóstol Pablo, como apóstol a los gentiles, no escribió mucho sobre eso porque no nos corresponde saber nosotros eso. Es como lo que le dijo Cristo Jesús a los apóstoles cuando ellos dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino ahora? ¿Cuándo restaurarás el reino? Y como los apóstoles no les correspondía eso porque ellos van a vivir, pero en el tiempo de un nuevo periodo conocido como la iglesia, Cristo Jesús le dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque no es el tiempo que van a vivir ellos. Por eso también nosotros, Pablo a la iglesia de Tesalónica, le dijo, no tienen necesidad de que yo les escriba sobre el día del Señor. Porque ese día del Señor no es para la iglesia. Ese día de retribución, ese día de la ira de Dios, ese día del triple juicio, donde el Señor pagará con tribulación a los que siempre atribularon a su pueblo. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Y aún así, en este tiempo de la iglesia hay mártires, muchos mártires, como lo fueron los apóstoles. En Libia, en Argelia, allá en Pakistán, en la India, en China, en Rusia, en diferentes partes hay cristianos que son martirizados. Pero no todos mueren como mártires. Pero dentro de la gran tribulación sí habrá mucho más mártires a causa de una dura persecución que tendrán el remanente de Israel, que predicarán el evangelio del reino. La iglesia está predicando el evangelio de la gracia en este gran periodo que nos tocó vivir. El periodo de la gracia de Dios. Jesucristo colgado en la cruz del Calvario por mis pecados, dándome un regalo que yo no merezco, la salvación de mi alma de la condenación eterna. Por eso es por gracia. La gracia de Dios quiere decir misericordia que no merezco,
que me está dando el Señor en su misericordia, en su compasión, en su gracia, me está ofreciendo la salvación de mi alma para darme vida eterna, para darme un lugar en la gloria donde Él se encuentra, pero me lo está dando por gracia porque no lo merezco. En realidad, lo que merecemos todos los seres humanos es la paga de nuestros pecados, que es la muerte, quedar separados para siempre de la gloria de Dios. Pero Él en su gracia, que es rico, nos ofrece perdón, y 2000 años que ya han transcurrido, aún el Espíritu Santo sigue, como dice Pablo en Romanos 2, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjese, por el Espíritu Santo dice, os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, apartado para el Señor, le dice la iglesia de Roma. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, sigue hablando, sigue hablando. Y el hombre lo ignora, lo ignora. Pero también el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Y aquí en el capítulo 3 dice nuestro Señor Jesucristo en su carta a la iglesia de Sardis, le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y se presenta nuestro Señor Jesucristo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En Éfeso se presentó nuestro Señor Jesucristo como el que anda en medio de los candeleros de su iglesia, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que las sostiene. En Esmirna se presentó como el Dios del Antiguo Testamento, el primero y el postrero. Y también se presentó a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto y vivió. Y luego, en Pérgamo, se presentó nuestro Señor Jesucristo como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada de la palabra de Dios que divide lo malo y de lo bueno. La espada de la palabra de Dios que divide lo justo y lo injusto. La espada de la palabra de Dios que divide la tiniebla y la luz. La espada de la palabra de Dios que divide lo que es del diablo, Satanás, y de nuestro Señor Jesucristo. La espada de la palabra de Dios. Así se presentó a la iglesia de Pérgamo, porque estaban aceptando la doctrina de Balaam, la fornicación espiritual. Y luego con Tiatira, nuestro Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Todos estos términos lo puedes ver en el capítulo 1, cuando Juan voltea a ver y a oír aquella voz que le había hablado, que era nuestro Señor Jesucristo en esa visión celestial, en esa visión gloriosa. Y de ahí es tomado como Cristo Jesús se presentó en el capítulo 1. Ahí Cristo Jesús toma porciones para presentarse a sus iglesias. A Sardis se le manifestó aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y vamos a ver por qué se manifiesta nuestro Señor Jesucristo así a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. El destinatario a la carta a esta ciudad llamado Sardis, la ciudad de Sardis, una ciudad muy famosa
por el comercio, famosa por sus riquezas. Se habla de que había un río allí donde se recopilaba oro. Sardis, famoso por su idolatría. Cibeles, Artemisa, Diana, la de Éfeso, famosa por su idolatría y también famosa por su corrupción de los habitantes de Sardis. Ahí podemos ver que en Sardis todos prosperaban, todo prosperaba. Había gran comercio, habían riquezas, pero había mucha idolatría. Pero a pesar de la prosperidad, la moralidad de los hombres se degradaba. Y eso pasa siempre en todo lugar donde hay prosperidad económica, donde hay modernidad, donde hay tecnología. Y a la par de esto, también hay inmoralidad y libertinaje. Es cuando la sociedad decae y se degrada. Exactamente estaba Sardis así, la grande región de Sardis, donde llega más prosperidad material, siempre hay más degradación de la inmoralidad. Y eso no lo podemos negar. Cuando observamos la condición espiritual de la mayoría de las iglesias aquí en los Estados Unidos, donde hay mucha prosperidad, donde hay riquezas y buena economía, donde hay mucha modernidad y mucha tecnología. Aquí hasta los niños que aún gatean ya andan picándole las teclas de la tecnología, de niños chiquititos. ¿Por qué? Porque hay riqueza para comprar, hay dinero para comprar. Sardis así estaba, pero a la par estaba la inmoralidad, el libertinaje y la degradación. Donde llega más prosperidad material, siempre hay más degradación de la inmortalidad. Lo mismo sucedió en el tiempo del reinado del rey Acab, aquel reino del norte, aquellas 10 tribus donde era rey Acab, colindaba con los grandes, Asiria, Babilonia y todas, muy cerca de las cunas de las civilizaciones, y había un amplio comercio y prosperidad. Pero a la par había inmoralidad y degradación. Te estoy hablando en el tiempo del profeta Elías, que confrontó a la nación para que escojan si van a servir a los Baales o van a servir al Dios Jehová de los ejércitos, que los había librado de la esclavitud del pecado en Egipto y les había dado una nación por heredad y había puesto su ley y la manifestación gloriosa de su presencia en medio del templo y del tabernáculo. Y tenían que escoger a quién seguir. Siempre donde hay riquezas y prosperidad material, siempre hay más degradación. ¿Acaso no lo podemos palpar y ver que donde hay prosperidad y manera fácil de los deleites,
es donde más, entre comillas, disfrutamos la vida. Y no se diga del mes de diciembre, cómo estuvimos. Bien ocupados en los días festivos, que hasta nos olvidamos del Señor. Porque hay facilidad. ¿Y cuál es el resultado cuando nos ocupamos de esto? Degradación, tibieza, frialdad, indiferencia. Sardis era muy famosa por su comercio, por sus riquezas, pero también por su idolatría y su corrupción de sus habitantes. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, escuche bien, 600 años antes de que se escribiera Apocalipsis, este capítulo 3 de Apocalipsis, 600 años antes, Sardis había sido la capital del reino de Lidia. Estaba en la cumbre, en lo más alto, era floreciente. Si tú te ubicas dentro de la historia del Antiguo Testamento, casi 600 años a la época de Juan, que está escribiendo Apocalipsis, casi estamos hablando del periodo histórico del retorno del segundo templo. Ya estaba Sardis. Y Lidia como capital del reino de Lidia. Enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Páctolos, así se llamaba ese río, grandes cantidades de oro. Y en el momento de escribirse Apocalipsis, hermanos, ya esa gloria de Sardis había quedado en el pasado y solo quedaba el recuerdo, el estancamiento y la decadencia. Toda civilización, hermanos míos, que gustaron de la prosperidad, que gustaron de las bendiciones de Dios, reinos exuberantes como lo fue Babilonia, la gran Babilonia y sus jardines colgantes, su astronomía, su matemática, su filosofía. Babilonia la grande, también su idolatría con más de 3,000, hermanos míos, ídolos en Babilonia, y la degradación. ¿Se acuerdan de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor? Cómo estaba en el trono y su degradación con las mujeres, con las concubinas, con los príncipes, de tal manera que se ensoberbeció tanto y dijo: tráigame los utensilios que mi abuelo trajo de Jerusalén, esos vasos sagrados, y vamos a tomar alcohol. Siempre habrá una caída del imperio cuando viene la degradación. Así le pasó a Sardis. Solo le quedaban ya recuerdos del pasado, su estancamiento y su decadencia. Ahí se daba ese culto a Artemisa. Artemisa asociado con la fertilidad. Se dice que las mujeres cuando estaban en trabajos de parto, cuando estaban dando el alumbramiento, ellas invocaban a Artemisa, a esa diosa. Mucha idolatría. Y Jesucristo le envía una carta entonces a Sardis y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí nuestro Señor Jesucristo está mirando una situación horrible, una situación que da miedo, mis hermanos, de pensar que estamos vivos espiritualmente, de pensar que estamos sirviendo al Dios de los espíritus, de pensar que estamos en la presencia del Señor, pero dice el Señor, yo estoy viendo que tú estás moribundo, estás muerto, estás viviendo engañada. Qué triste situación de esta iglesia en Sardis. Por eso se le presenta el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene toda la plenitud del Espíritu Santo que está a disposición de la iglesia de Sardis. Yo soy el que tengo la plenitud del Espíritu Santo y tú te puedes alimentar del Espíritu Santo porque tiene toda la plenitud para darte inteligencia espiritual y te puedes apartar del mal, para darte sabiduría, para que dirijas tu vida, para darte el consejo, para darte el temor a Dios. Yo tengo la plenitud, iglesia de Sardis, para que te levantes porque estás a punto de morir. Es triste cuando un creyente vive en esa condición, que ya no disfruta de la presencia del Señor, que se le dificulta orar, que está seco y se da cuenta que tiene una necesidad y no se da cuenta que como iglesia ahí está nuestro Señor Jesucristo para decirle, yo tengo la plenitud y puede estar a tu disposición. Seguramente aquí, hermanos, por esto el Señor se presenta así, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión, hermanos, que Jesucristo le da a la iglesia, que le está diciendo y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta expresión describe que hay muchos recursos espirituales que tiene el Señor. Recursos, hermanos, infinitos. Recursos sin límite. El que tiene los 7 espíritus de Dios y que son precisamente lo que la iglesia necesitaba para volver a la vida, porque estaban moribundas. Esta iglesia en Sardis. Sardis, hermanos, aún siendo una iglesia muerta, cuando estoy hablando de una iglesia muerta, no piense que estoy diciendo que no habían experimentado la salvación, porque entonces no sería iglesia. No estoy hablando de que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando Cristo Jesús les dice que es una iglesia muerta, está diciendo que no tienen una relación espiritual con su Señor. Y tienen la oportunidad de recibir la obra del Espíritu Santo en ellos. Por eso aquí, hermanos, esto nos recuerda que nosotros como creyentes y como iglesia en conjunto, individualmente y
personalmente no podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. No podemos por nosotros mismos. Nosotros necesitamos de aquel que se manifiesta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Nosotros necesitamos del poder del Señor Jesucristo que viene por su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, hermano mío, del ministerio del Espíritu Santo para poder vivir una vida agradable al Señor, para poder vivir, hermanos míos, conociendo la agradable y perfecta voluntad del Señor, para poder vivir conociendo cuál es mi don espiritual que el Señor me dio para servirle, para poder vivir, hermanos míos, apartado del pecado, viviendo en santidad, para poder vivir en esperanza bienaventurada y no perder de vista la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia en el día del arrebatamiento. O si no, te voy a decir en el día del rapto, a ti que no te gusta escuchar esta palabra. En el día del rapto, en el día del rapiori, en el día del rapture, en el latín, en la Vulgata latina, donde se encuentra esta palabra, tú que niegas que no hay rapto allí, necesitas investigar que sí se usaba desde el año 400 en la Vulgata latina. ¿Se acuerda? Así que aquí se presenta como el que tiene a la iglesia de Sardis los 7 espíritus de Dios. Y nosotros lo necesitamos demasiado. Como si no hayas comido por 20 días ese alimento físico. Lo necesitamos con mucho más urgencia. El alimento que nos puede dar solamente y exclusivamente y absolutamente el Espíritu Santo del Señor por medio de su palabra, hermanos míos. ¿Para qué? Para que yo pueda cada vez más, día con día, abrir mis ojos espirituales y ver el reino de Dios con más claridad y ver a Cristo Jesús que está por venir por su iglesia e ir al encuentro con Él para que nuestro amor crezca y aumente y entreguemos todo a Él, hermanos míos. No dejar nada para nosotros, no dejar nada para el mundo, no dejar nada para el pecado, porque vamos a Él. Lo recibiremos, se tocará la trompeta de reunión. Sí, la que Pablo habla. La trompeta de reunión, el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia, hermanos míos, en las nubes sea recibida, entonces cuando nosotros entramos al tribunal de Cristo. Y en el mundo, hermanos míos, entra ese tiempo horrible que lo podemos ver en el capítulo 4 y capítulo 5, el canto de la iglesia, el canto de la redención. Y con tu sangre, con tu sacrificio, con esa vida que pusiste en la cruz, Señor, es por eso que nosotros estamos delante de tu trono, dándote alabanza y dándote gloria por lo que tú hiciste por nosotros, Señor, porque sin ti somos hijos del infierno. Sin ti no hay perdón de pecado. Sin ti, Señor, estamos completamente bajo el yugo de la esclavitud del poder del pecado. Sin ti, Señor, somos siervos del maligno. Y entonces estaremos fuera de la presencia del pecado cuando venga el arrebatamiento, porque seremos glorificados. Pero por lo pronto, iglesia,
Yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Necesitan de la presencia del Espíritu Santo, necesitan vida espiritual que solo lo da el poder del Espíritu Santo a través del poder de su palabra, en obediencia y en entrega total, en mente, en alma, en espíritu y en cuerpo. Una total entrega al Señor, porque si no, por falta de una relación espiritual con tu Señor, el Señor te va a ver como alguien que vive pero está muerto. No perdido, no perdido, sino falto de relación espiritual. Y también dice el Señor aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 Juan ve a nuestro Señor Jesucristo con el pelo como blanca lana, que tiene interpretación, el rostro como cuando el sol resplandece en su fuerza, ojos como llama de fuego, de su boca una espada de doble filo, su vestimenta blanca hasta los pies, y los pies como bronce bruñido, como cuando un fierro se mete a un horno, y en su diestra, en su mano, 7 estrellas. Y luego dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros y los pastores. Y aquí en Sardis así se manifiesta el que tiene, dice claramente, los 7 espíritus de Dios, pero también el que tiene las 7 estrellas. ¿Por qué se presenta así el Señor a la iglesia? Porque esto nos recuerda, hermanos, que el Señor, cuando dice el que tiene las 7 estrellas, quiere decir que el Señor tiene el pleno control, porque está en su mano, de las 7 iglesias, el pleno control, a las que Él se está dirigiendo, el control, Él controla todas las iglesias, porque Él es el Señor. Él controla todas las iglesias porque Él es la cabeza. Él controla todas las iglesias porque Él pagó un precio por ella. Él controla todas las iglesias, hermanos míos, porque Él está en medio de ellos. Y aquí nosotros vemos esa frase, el que tiene, el que la sujeta, las 7 estrellas, el que controla, ¿sí? Y aquí, hermano mío, recordamos que esas estrellas son los líderes espirituales de la iglesia, que están en la mano de Cristo, y que estos líderes deben de ser el canal de bendición para las iglesias. Los líderes, los pastores, deben de ser los cauces de los ríos, de la llenura del Espíritu Santo para que bendiga la iglesia. Deben de ser hombres de Dios que siempre se mantengan en el Espíritu Santo, que siempre se mantengan en oración, que siempre se mantengan en la presencia del Espíritu Santo, que siempre estén en el lugar santísimo para que ellos sean cauces y canal de bendición. Por eso el Señor le dice, ustedes necesitan de la plenitud de mi Espíritu Santo, porque están a punto de morir. Dicen que están vivos, pero están secos, están áridos. Solamente es pura liturgia, solamente es cantos que sí son bonitos, sí están bien organizados y delante de los hombres se ve todo bien porque hay mucha gente, hay concurrencia, pero ustedes están muertos delante de mí. Así el Señor nos ve. Así el Señor nos ve como el que
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El líder, el líder, los líderes espirituales de la iglesia deben de ser cauces de bendición para la iglesia, canal de bendición, para que hable el Espíritu Santo, para que transforme el Espíritu Santo a través de su palabra la vida de los hermanos, para que la palabra de Dios los santifique, para que la palabra de Dios los purifique, para que la palabra de Dios transforme sus mentes. El poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder de la sangre de Cristo que quita nuestros pecados. Y así es como podemos tener comunión con un Dios santo, con un Dios que habita en luz inaccesible, con un Dios que es luz, con un Dios que no tiene comunión con el pecado. Por eso necesitamos del ministerio del Espíritu Santo a través de los líderes que son los canales de bendición para la iglesia. Así se presenta el Señor aquí. Así se presenta a la iglesia de Sardis. Y el Señor, hermanos, aquí Sardis los reprende y hay acusación. Sí, porque Sardis tenía una falsa reputación de vida. Aparentemente tenían vida espiritual. Escuche bien, aparentemente tenían vida espiritual. Esta iglesia, hermanos, habían perdido su relación y también la obra que Cristo les encomendó a hacer. Una iglesia podrá tener muchas actividades, pero las actividades no indican que hay vida espiritual. Así como Israel, por esos 40 años, tuvo mucha actividad, pero nunca avanzó. Solo estaba dando vueltas. Muchas actividades por 40 años, pero cayó en el mismo lugar otra vez. Las actividades no nos indican que en realidad hay vida espiritual. Por eso en esta acusación el Señor reprenda a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A veces muchos cristianos solo aparentamos tener una relación espiritual. En apariencia, todo se ve bien en apariencia. En el culto, en la música. Qué bonito cantan. Hermosa voz. Pero todo es apariencia. El Señor eso estaba viendo en la iglesia de Sardis. Sí, nada puede permanecer oculto para los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis le ocurría lo mismo, lo que le ocurría a la ciudad. Lo mismo. Tienes nombre de que vives. O sea, la ciudad de Sardis vivía de los recuerdos del pasado, de 600 años atrás, cuando pertenecía al reino de Lidia. La ciudad de Sardis vivía del recuerdo del pasado, de lo que había sido en aquellos momentos de la historia. Pero todo se había quedado atrás. Ahora ya estaba viviendo
en un momento presente. Por eso el Señor le dice, tienes nombre de que vives. Sí, como te acuerdas hace años atrás. Así hay cristianos que vivimos en el pasado. ¿Te acuerdas de aquellos años atrás? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Y esta iglesia de Sardis, hermanos, quizás ellos gozaban ante la sociedad, ante los ojos de los hombres, ellos gozaban de una buena reputación, pero eso el Señor no le importaba. Lo que la sociedad pensaba de su iglesia. Sí, el Señor eso no le importaba. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no existe para agradar a los hombres. La iglesia no existe para agradar a los hombres. Y la iglesia de Sardis estaba viviendo así. Entonces, el Señor le dijo, estás muerto. Sí, no estoy hablando de una muerte espiritual donde no había el bautismo del Espíritu Santo. Y lo quiero repetir muchas veces, estoy hablando de una falta de relación espiritual, de comunión, de un caminar día con día, de una obediencia, de una entrega al Señor. De eso estoy hablando. Sí, le dice, estás muerto. Aquí estamos hablando acerca del ministerio de la iglesia. Aquí estamos hablando de la obra de la iglesia que debería de estar haciendo. Aquí estamos hablando de la obra de la iglesia para dar testimonio al mundo. Aquí estoy hablando de la iglesia que tiene que ser la sal de la tierra, tiene que ser la luz del mundo, tiene que ser la iglesia lo que evite la corrupción del mundo y su pecado. Solo predicándoles con el poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra, para que el hombre perdido venga a la luz, para que el ladrón no robe más, para que el asesino abandone el homicidio, para que el alcohólico sea salvo del poder del alcoholismo y del infierno eterno. Qué terrible, hermanos, qué terrible de ser famoso, de estar vivo, pero que el Señor te diga que estás muerto. La iglesia en Sardis, hermanos, allí podemos ver con mucha facilidad en esta iglesia los evangélicos nominales. Así se llaman, evangélicos nominales, en donde un cristiano nominal es alguien que se identifica como cristiano, se identifica como hijo de Dios, se identifica como evangélico, se identifica como hijo del rey. Ese cristiano que se identifica así, sí, pero es un cristiano nada más de nombre o por tradición cultural nada más, pero carece de un compromiso. No tiene un compromiso personal con nuestro Señor Jesucristo. No lo tiene. No tiene una fe viva. No lo tiene a causa de la falta de relación.
personal. No tiene una relación transformadora día con día. Estoy hablando de santificación. Para poder conocer la voluntad de su Redentor. Tiene una fe superficial. Tiene un cristianismo superficial, de apariencia solamente, pero no hay fruto espiritual. No hay fruto. Tiene etiqueta de cristiano, pero sin esencia de la fe. La iglesia de Sardis, quizás muchos bautismos. La iglesia de Sardis, quizás mucha celebración de bodas. La iglesia de Sardis, quizás mucha celebración de 15 años. La iglesia de Sardis, quizás celebración de funerales. La iglesia de Sardis, quizás fiestas reducidas a reunión social. Esas muchas actividades, hermanos, nunca indican que hay vida espiritual. Quizás por esta razón la iglesia en Sardis, hermano, ellos no habían sufrido persecución por la forma como ellos vivían, como la de Esmirna, ¿se acuerda? Como la de Pérgamo, donde mataron ¿a quién? A Antipas, el siervo, el testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. No se identificaba para nada Sardis con estas iglesias. Ellos, Sardis, eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo, de un cristianismo pasivo, de un cristianismo que no tiene identificación de cristiano, de un cristianismo que no confronta a los espíritus malignos, un cristianismo que no confronta los malos pensamientos, un cristianismo que no confronta la corriente del mundo, un cristianismo, hermanos míos, inofensivo, porque Sardis se había acomodado al mundo. Sardis, la iglesia de Sardis. Y no tenían ellos que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. Así que, ¿por qué tenía que molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de la palabra de Dios, bajo la dirección de la oración, bajo la dirección del poder de Dios, siempre estará bajo los ataques del enemigo.